Cambiamos el ángulo de la información y vamos a hablar de educación en Misiones, de la educación privada y de un dato que ha sorprendido o ha llamado la atención, que tiene que ver con el incremento de matrículas en escuelas privadas en Misiones. Vos sabés que sí, llama la atención, porque en el resto del país se está hablando de una caída. Claro, no es tendencia. No es tendencia que haya, tiene que ver con un montón de factores, entre ellos, quizás tal vez lo que estamos diciendo es más opinión que información, pero digo, la caída de la natalidad también. Sí. Ustedes saben que ahora a los 3 años ya los chicos están escolarizados, Sí. pero en este caso puntual hablaba Lucas de la educación privada. Estamos hablando de más de 10.000 chicos. Que se van a sumar justamente al sistema de educación privada, superando los 135.000 en la provincia. La verdad que es un dato contundente, datos del SPEM, justamente, que los ha brindado de manera oficial. Lo otro también tiene que ver con el crecimiento de las zonas urbanas, periurbanas y rurales, de alguna manera. Y ahí caemos en algo que lo comentaba Julieta al principio. También la elección propia de cada familia hacia dónde enviar a su hijo o qué tipo de educación quiere recibir. Sin duda, sin duda. Yo insisto, no es un dato menor el hecho de que estemos hablando de un crecimiento en la educación privada, en este contexto también económico, ¿por qué no mencionarlo? En el caso de la provincia de Misiones. Misiones siempre tuvo una población mucho más joven que el resto del país. Esto es una tendencia que además, si vos mirás los números, vamos a ver qué va a pasar de aquí a los próximos años, ¿no? Pero Misiones, como venía de una población mucho más joven que el resto de la Argentina, mantiene y sostiene ciertos parámetros que por ahí en otros centros urbanos o en otras ciudades no se está dando, como por ejemplo la cantidad de chicos que ingresan a la escuela, en este caso escuela primaria, y en todos los niveles en realidad. Sí, claro. En su momento, cuando en los primeros meses de este gobierno nacional, dícese primeros meses del año 2024, se hablaba mucho de la desregulación en cuanto a, o el incremento sideral en cuanto a la cuota en las escuelas privadas. Exacto. ¿Recordás de eso? Sí, sí. Entonces, es muy particular que casi 2 años después, estemos hablando de un incremento en la matrícula de educación privada en Misiones. Bueno, un fenómeno económico a atender y a prestar atención de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo en la provincia.